Mi primo, caramba. Está buena la tarde. Saludos. Mira quién llegó, mire. Pero gran poder de Dios, cristiano. Pero ¿y ustedes? Esperándote. Mi gente, de por Dios, cambien ese hablar, mi primo, porque ustedes están un hablado así como tan arrastrado. Pero Cambien este esa pate por el suelo, ¿qué es lo que priva? ¿Cómo pata por el suelo? Pero mi primo, usted andaba aquí con los mocos que parecían dos trences zapatos. Usted lo dijo, mi prima. Andaba. Tiempos pasados. Mi primo, los mocos suyos eran más largos que esa trenza del gorro que usted lleva. Usted lo dijo, mi primo. Eran más largos. Ya no. Mire, déjese de vaina, que usted se fue hace un año y ahora de que es más fino. Mira, está bonita la camiseta. Está bonito, así. sí, está bonito, está bonito. Lo que pasa es que tú sabes que cuando uno progresa, porque yo salí de aquí buscando progreso, gracias a Dios lo conseguí. Y me siento bien. Y si tú consigues algo en lo que tú te beneficia, que te ayuda a vivir mejor, yo vestido así, vivo en el pueblo. ¡Ey! ¡Voy a pasar por el Bojío! No, no pega. Hay que hablar a la altura de como usted es realmente. Mire, una vaina que le voy a decir. Usted no puede negar sus raíces. Usted salió de aquí Pero yo no estoy negando. con los lodos que le llegaban a las rodillas. Y yo no hoy digo- di que quiere hablar más fino. Mire, Pero déjese de eso. yo no digo que no. Simplemente que las cosas cambian. Primo, la verdad que usted es un pate puerco privón. Y ustedes pudieran hacer lo mismo. Usted fue para allá afuera, para los países, para los Nueva York, ¿qué le dicen allá? Usted fue a buscar dos cosas. Progreso y atainería. Es un altanero. No ve cómo... Sí, un No, no, altanero. no, no. Mire. Para que sigamos en la familia. Ey. Para que la familia no se desbarate. Tienen los fogones prendidos ustedes. Está cocinando la otra prima ahí. Pues eso sí no se le olvida a usted. Pero yo lo estoy viendo. Eso sí no se le olvida, ¿verdad? ¿Dónde están los fogones? Y ahora quiere cambiar el habla y sí. Primo, usted como que está raro. Esa camisa como que yo lo encuentro raro. Un hombre con una camisa de flor. ¿Es una camisa o un moquitero? Eso como que muy fino. Bueno, primo, yo le voy a decir una cosa a usted. Lo que cuesta esa camisa, usted no la ha visto nunca junto a la mano suya. Ni lo voy a ver, porque una vaina así yo no me la pongo. Eso es de aquel lado. Gran vaina. Mira. Cómete la camisa. Ese sombrero. Lo que costó la camisa, cómetelo. está Cómetelo a ver si se te va a jaitar la Mi prima, barriga. ¿usted está viendo ese sombrero? Mire la finura, mire lo clásico. Siéntalo. No me interesa, No me primo. interesa un Para que hombre. usted vea que eso es algo de clase, algo fino. Un Por eso hombre. di yo $800. Calcúlalo en peso dominicano. Un ¿cuánto hombre fue? que se limpiaba la nariz con tuce maíz Pero y vuelvo- plátano hoja seca. Vuelvo y le repito, limpiaba. Mire, mi prima. Mire, Usted ve ese audífono. Última generación. $4,000. ¿Usted lo da? ¿cuántos días dura comiendo con eso? Cuando se lo coma, ¿cuántos días dura Es jaita? que no importa. Mi dinero lo tengo yo para resolver. Pues entonces lo que usted consigue para resolver y yo para jaitarme la barriga y tener salud. Primo, por lo menos nosotros no somos tan mal educados. Si usted quiere pase al Bojío, acomódese. No. No. ¿Cómo que pase el bujío? Pero que, no ¿cuánto fue que le costó el gorro? $800. $100 y 400 esto de que... Porque ponga el sombrero en un lado y se acueste ahí. En el sombrero. Claro que sí, porque él no vino Entonces, ustedes me dijeron a mí que viniera por aquí para tratarme así y que duerme en el piso. No, eso no es así. Nosotros no vamos a entrar en no, el piso. no. No, prima, no. Sí, pero mira lo que pasa, primo. Usted sabe que nos criamos todos juntos. ¿Cómo este va a venir, este pate pueco, pate perro, de que a venir a tirarle vaina a uno? Pero mi prima. Uno come con eso. Es que usted está malinterpretando todo. Mire, vea, este túnico que yo tengo me ha dado más beneficio que la camisa que usted tiene de tele moquitero. Primo, mira lo que va a Y yo hacer. no me avergüenzo de lo que yo tengo. Prima. Y mire, y esta. Adivina samurai. cuántas me costan esto. Apuesto que esas se despegan y estas tienen como 5 años. Estamos hablando de calidad, no de lujo. Prima, bájese. Mira lo que vamos a hacer, primo. Desaflójese allá en el Bojío, allá adentro. La última habitación, usted sabe cuál es la suya. Quítese todos esos trapos que usted tiene. Póngase la bota de goma que está ahí, que vamos a buscar leña y vamos a abrir una vaca que hay allá en... No. en la- No queremos gente creando la Vamos gaña aquí, aquí. no. Vamos aquí, no. Ya yo para atrás no vuelvo. No. Ya yo di un paso hacia el futuro. Yo no voy a volver para atrás. No es para atrás que usted va a ver, ¿no? Claro que sí. No, usted no va a ver para atrás. A mí usted no lo me que vuelve a está aquí. ver con una bota de goma puesta. Y esos pantaloncitos cortos raros. Ah, Esos pues, chiripiosos. usted lo que tiene que hacer es
hice con toda su vaina cara que usted trajo, pues donde usted vino, porque no lo vamos a tener aquí creando la gaña sentado. No, no es que yo voy a estar sentado. Yo puedo quedarme parado. Hablamos ahora, voy a ir a la habitación. ¿Quién sabe en el barrancón que vive allá el primo? Y mira cómo viene aquí a privar. Nosotros vivimos lo de nosotros, fajados, trabajando, ganándonos el pan de cada día. Mi primo, ¿y cuáles son las proposiciones de Rafael? Un rialenco que viajó ahora, de que venía a hablar y vainas así, ¿eh? Es donde nosotros somos una familia. Pero es verdad que el que no sabe lo que es la cica cree que es oro. Yo me he puesto a pensar que yo he visto en YouTube, en esa página, que los que van de aquí para allá alquilan vainas ya, para venir para acá a logiar. Rafael puede hacer lo mismo. Lavando baños y recogiendo cica, que lo he visto yo también en Perbu. Y duermen abajo de los puentes allá y vienen aquí a privar, alquilando. Usted ve que alquilan unos cadenones así, que ellos le ponen como el 24 aquí, para que la gente cree que es oro. Y eso es Gorfí o Aceo Niki. Pero mire, le vamos a dar la lección de su vida. Vamos a dársela. Un hombre conchole. Que, mire, echamos competencia en la letrina. Vaya, hable con él, que yo me voy a quedar. Yo voy a hablar con él. ¡Rafael! Un rulleo así, caramba. Pero es verdad que hay que creer vaina. Oh. Todo este desorden. Y aquí es que ellos piensan que yo voy a dormir. No, pero es que esto es increíble. Pero un reguero feo. ¡Rafael! ¡Wey! ¿Dónde está? Aquí en la habitación. Dígame, primo. Pero venga acá. ¿Qué fue? Pero ¿y este desorden que hay aquí? ¿Qué es, Oiden? Es que usted siempre ha visto. Pero mire ese moquitero, todo estos bultos, toda esta cosa, a ver, ¿qué es todo esto? Ah, no, primo. Es que los otros dos primos están aquí también. Vienen del pueblo a pasarse el fin de semana para acá. Entonces, yo tengo que dormir aquí con ellos. Pues claro. Porque se supone que es una cama para mí. Y esa cama, mírame, como está, como rara. Primo, yo le voy a decir una cosa a usted. Usted todo el tiempo ha dormido aquí con gente y usted sabe que aquí el primero que llega coge la cama. Porque aquí no hay distinción de personas. Y si usted no quiere dormir con gente, no, usted no va a dormir con gente. Usted duerme ahí abajo con la vaca, con los cerdos, con los conejos. O en la galería. O mire, yo tengo una toalla grande ahí, la tiramos en el piso. Porque usted está cansado de dormir en esa cama. Y hasta en Cerón, a Jamaca, duerme. Ahora viene con su haitanería. No es altanería, primo. Yo sé que yo antes, le vuelvo y le repito, yo hacía todo eso. Pero es que yo no puedo hacer eso. Mi estatus social no me permite yo dormir con más gente así. Y me imagino que son hombres todos los que están aquí. El calor de hombre empreña, primo. Y yo no quiero salir preñado de nadie, ni que nadie se haga preñado de mí. No sé si me ha dado a entender. Entonces, nada, usted pasa para este lado y yo me voy para la otra habitación. Primo, mire, le voy a decir una cosa. En mi habitación, mi cama es mía personal. Personal. Y yo la tengo compartida con dos primos más. Para que no duerman en el suelo. También, primo. No, excúseme. Yo admiro a la gente que progresan, que se van hacia adelante, que tiran adelante. Pero Gracias. me incomoda la gente que olvidan sus raíces. No estoy olvidando ninguna raíz, primo, vuelvo y les repito. Simplemente que hay cosas que ya yo no puedo hacerlas. Por ejemplo, usted quiere que yo duerma ahí. Yo no puedo dormir ahí. ¿Usted me entiende? Y más con más gente apiñucado como cuando éramos muchachitos. No, ya esos tiempos pasaron. Ya eso no es lo mismo, primo. Yo entiendo, primo, pero que no hay más cama. ¿Qué usted quiere? ¿Que hagamos una segunda planta arriba en el zinc? Y por lo menos en el tiempo que yo salí de aquí, debieron emplafonar esto aquí, poner un aire. Mire qué lo que hace aquí adentro. Usted tiene los cuartos, usted vino de aquel lado, usted tiene la verde, déjeme... Y no veo ni un abanico aquí, primo. El abanico está allá atrás, yo se lo traigo. O abre esa persiana, tú la ventana, quita esa cortina, que el que entre es fresco. Bueno, Si usted cree que tú no puedes dormir aquí, duerme en el patio, en la hamaca, con los puercos ahí, lo dejo. yo voy a ver cómo lo haga, pues. Está jodón esto aquí. Yo no había visto cosa igual. Tengo yo ahora que venir de mis comodidades para acá a malpasar, porque esto es malpasar. Ay, señor. Ah, primo, mire. Se me olvidó decirle.
Mira los abanicos que están instalados. Nosotros no somos tan pobres, tan jodidos. Lo que pasa es que le están lavando las hélices. Yo se la traigo. Por lo menos un abaniquito ahí. Está jodón esto. Ojalá este tiempo que yo voy a durar aquí pase rápido. Porque yo creo que yo no aguanto mucho, ¿no? Yo no aguanto mucho. Bueno. Prima, pero ¿y qué cuál fue el rebú que yo... ¡Prima! Míralo ahí. Mis primas. ¿Están hablando de mí? Ay, hola, primo Rafael. Hola. Gusto. Ya. Oh, ay, qué lindo, Ay. pero mira, hasta el pelo se lo cambió, primo. Pero, primi, ¿qué es? Mira cómo es que están esas mujeres aquí. Comiendo galletitas. Comiendo... ¿Qué es eso blanco? Queso. Ay, no. Ahora él no sabe qué es. No, yo lo vi, pero no capté bien qué era. Ustedes no saben comer cosas finas, cosas buenas, ¿eh? ¿Qué está comiendo? ¿Por qué viene y coge? No, Si no digo es yo. fino. Ay, ese queso da más huele a leche pura. No, porque es de burro. Prima, pero ¿y qué es lo que le pasa a Rafael? Es de burro el queso ahora. Mira, voy a coger el vaso vacío. No se lo coma. La galleta que hace Carmen aquí, ¿se la probó? Son buenas. ¿Usted la hace, prima? Sí, primo. ¿Usted conoce otra Carmen? Puede poner una empresa porque tan buena así. Primo. ¿Y esa camiseta tan rara, primo? Yo le estoy cogiendo una mala voluntad, primo. Más respeto. ¡Ay, ese fue para allá para salir del closet! No. Ay, sí, me han dicho lo que pasa. Dije que usted se casó con alguien, ¿fue con otro? No. Con otra. ¿Y ese fue que se lo llevó, primo? No me venga a mí que con otro. Que yo de ahí no soy. ¿Y qué tiene esa camisa de malo? Porque parece tiene... el mosquitero que yo tengo en el aposento. Ay, que te dejó tu mamá. Eso es que parece. La única diferencia es que el mosquitero cuesta 300 pesos y esto. Ah, pues coma. Coma con esa. Coma con el mosquitero. Y no le tapan los mosquitos. Y esto me tapa que no me dé el sol. Mire, yo entiendo que la cosa se está poniendo fea aquí. Esto está muy mal. Yo me voy a atender mi fogón y mi vaina. Por cierto, estoy sintiendo hambre. Está buena la comida. Ella no ha hablado de nadie, prima. ¿Usted lo ha oído hablar de alguien en la comida? Solamente estoy preguntando. Pero aparte. No lo tome a mal. Aparte de que usted quiere ser un vividor. Un primo que se fue para ¿Vividor? los United States. ¿Pero por qué vividor? Y ahora se cree que no es del campo. Hay que tenerle la comida hecha también. No. Prima. Usted lo que un abusado, oye. Primo, usted está malinterpretando todo lo que yo le digo. Sí, yo sé. Lo está malinterpretando. Porque lo que yo supe, usted sabe que yo vivo en la ciudad, es que Rafael está viviendo en un campo de Santo Domingo y que se está casando con una gente por papeles. Yo no lo he visto en los Estados Unidos, pero estamos errados. ¿Cuál es? Y de que viajó, vino presumiendo hasta una vaina que se pone en los oídos. Prima. Mira, este celular me lo trajo la prima. ¿Vio? Y yo le había dicho que la prima me trajo este celular. No, Prima, pero como él viene a presumir, ¿de dónde usted sacó esa información? Eso fue lo que me dijo yo. en las redes todo el mundo es rico. Todo el mundo es rico en las redes. Además, primo, yo lo tengo en Facebook. Y él subió una foto que iba a Cacana. Y ese es el Cacana que A usted mi vino. endana ahí estaba seguro. ¿Qué cacana? Mi endana. Ustedes como que... No, pero no hay que discutir, somos toda familia. Es lo que yo le digo. Sí, el primo le gusta la cosa fina, agarre ahí, prima. No le puede dar cosas así que eso le hace daño, ese estómago tan fino. Exacto. Porque si a usted no le gustan las cosas de campo y No puede comer cosas cosas así, de usted campo. no puede comer. Coja eso, que eso le hace daño al primo. Quédese ahí No, jugando. pero el dominó con- refresco, déjeme... No, Écheme ese refresco es casero también. Vamos. Vaya a la ciudad a buscarlo. A los Estados Unidos. Pero mi prima, de por Dios, no se pongan así, porque ustedes están malinterpretando todo. Pero es que yo no entiendo. Me invitan para acá y es que yo esté mal pasando ahora. Simplemente por la ropa que yo tengo puesta. No, pero esto es increíble. Ahora es obligado que yo tengo que ponerme los trapos que ellos quieren que yo use aquí. ¿Pero por qué? Y ahora yo tengo la culpa también de que ustedes sean todos unos rullidos patas por el suelo. Porque si yo progresé y tengo mi dinero y tengo lo mío, ahora, ¿cuál es el problema? Progresen ustedes también. Oye eso, la prima. De que cedular. Cedular. Y ellos quieren que yo siga hablando en esa manera. Se dice celular.
Celular, no cedular. Dios mío. Pero yo quiero saber, ¿quién le está dando información a la prima de que Santo Domingo y que los viajes y eso? Eso tengo yo que investigarlo. Cuando me desaparezca yo los aparaticos, eso, que están sabiendo demasiado. Ya están buscando teléfonos de tecnología y esa gente aquí no pueden usar teléfonos de tecnología. Mi gente, miren esas montañas donde yo estoy, aquí en Alaska. Alaska, a la cabaña. Es que usted va a tener que a dormir si sigue con esa prepotencia que usted tiene. Ya descubrí los habladores que usted. Miguelito, ¿Qué? pero usted sí es metiche. Usted no puede dejar que uno haga un video tranquilo. Usted tiene que estar dañándome los videos a mí. Primo, es que la gente no puede ser tan hablador. ¿Cómo usted dice en el aparatico ese que usted tenga en Alaska? ¿Cuál es el problema con eso? No, pero Dios mío, pero ya veo que lo que usted dice, usted está vendiendo sueños, ¿eh? ¿A quién? Vendiendo los sueños, lo que venden en cama. No, pero tú un hombre... Primo, ¿Qué? yo quiero que usted haga silencio, que se calle. Déjenme hacer mi video tranquilo. No puedo hacer un video tampoco. Hasta eso le molesta que yo haga un video aquí. Si es porque lo estoy haciendo desde su rancho, aquí en su tierra, dígamelo, que yo me voy para donde el vecino y grabo un video por donde el vecino. Siga haciéndolo, yo me quedo mirándolo aquí tranquilo, no me grabe a mí nada más. No, pero no tiene que quedarse ahí. ¿Por qué razón? Siga haciéndolo. No. Y diga todos los disparates que usted quiere decir. Hasta los deseos se me quitan de hacer jodido video. Dígalo. Diga claramente. Yo estoy en un campo de Puerto Plata aquí, grabando la Loma Isabel de Torres. No diga que tenga la caja hablador. Primo, pero usted tiene el tío. No, el diablo tiene usted. A ese pájaro indio infernal lo tiene usted. Primo, siga su camino. Primo, le voy a dar un consejo de gratis, que los consejos no se están dando ahora mismo. Sea humilde. Pero yo soy humilde, primo. No, usted humilde no tiene ni la U. Pero yo estoy aquí con Ni usted. la H tiene usted de humilde. Mire, usted se crió pisando ñeca de vaca aquí en este campo. Sí. Usted se crió trayendo agua. Y me acuerdo la vez que me tropecé y caí de cara arriba de una. Exacto. Y yo hago ese cuento. Y mire, usted se crió allá de río cargando agua en el caco aquí con vaina, con Yo jigüero. sé, media hora para llegar aquí a la casa con un cubo arriba. Ah. ¿Y cuál es el problema con eso? Ajá. Pero usted me lo está diciendo a mí, ¿por qué no lo dicen en el aparatico? No, yo estoy en Alaska. Hablador. Yo tengo que creer que ese enemigo mío, ese tiene que ser enemigo mío, porque es que yo no había visto. Todo lo que yo hago en esta casa le molesta. Yo estoy al trin de recoger mi ropa y largarme de nuevo. Yo no puedo hacer nada en paz. Todo es todo, la más mínima cosita. No, ahorita voy al baño y porque oriné parado, también le molesta. Ese es el colmo, que también eso le moleste. Dios mío, una vista tan bonita y viene en el campo de Puerto Plata. De por Dios, no dejan a uno ser feliz en nada. Prima, ¿y usted qué inventa? Aquí ordeñando una becerra, ¿Y dónde está la becerra? sacándole leche a esta vaca, estoy yo. Mira cómo están estas tetas, esta vaca llena de leche. Yo no veo vaca. Y cogiendo los huevos de la gallina. ¿No me está viendo? Ni gallina tampoco veo ahí. Ah. Prima, yo tengo 2 días aquí. Y ustedes a mí me están tratando mal. ¿Tratándolo mal? Ay, primo. Si estamos tratando de tratarlo, qué diferente. Primo, pero usted vino con una vaina, una altanería, una cosa que usted cree que usted no pisa la tierra, primo. Desayúnese. Mire, le puse el desayuno a las 5 de la mañana y me dijo, dije, ¡eso! Búscame mi cereal. ¿Qué cereal, primo? Así agarró y subió un reguero de vaina. Se fue para el río, para allá abajo. Y dije que está en Constanza. ¿Qué Constanza, primo? Usted está aquí en Puerto Plata. Pise la tierra. Yo estoy pisando la tierra. No parece, primo, no parece. Yo lo que no entiendo, qué es lo que tanto le molesta de cuando yo hago un videíto hago algo. Que usted es hablador. Pero que yo no me meto en nada de lo de ustedes. Tienes razón, primo. Tienes razón. Siga así. Si usted quiere vivir de la falacia y de la mentira, viva Pero como ¿cuál usted quiera. falacia? No estoy en un río. Mire, primo. Le voy a decir algo. Aquí entre nos, yo no lo desenmascarado, porque a mí no me importa esa vaina. Prima, ¿de qué usted me está hablando? Su vida es su vida. Y usted es feliz con eso, yo más. Pero yo sé que usted está pasando más trabajo que riante, que usted lo que está pegando blog en una construcción de... ¡Prima! No se me vaya. No me voy, prima, espérese. Prima, ¿pero de dónde usted saca esa información? Usted no ha pisado, en Estados Unidos usted no ha pisado, mire, ni la mitad que México. Hable bajito. Entonces, todo lo que esté pegando, blog, varilla y cemento allí. No sea tan vanidoso, venía aquí Pero- a hacer...
aquí todo el mundo sabe. Lo que pasa es que ellos no saben punchar. Yo le he comprado teléfono inteligente a Miguel, a Carmen, a todo. Yo lo he traído porque yo sí tengo un marido viajero. Pero mi prima, Usted ni siquiera sabe dónde queda el estado de Minnesota, primo. en Minnesota. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Ve, entonces, ¿y eso? Mire, mañana comienza a llover aquí. Yo me lo voy a y va a quitar. bajar el río. Esto es rayo. Primo, por Dios, ¿qué le cuesta a usted venir así, tranquilo? Mire. Pero yo llegué tranquilo, aquí que empezaron a tirarme leña como ese fogón. No, porque usted llegó vanidoso. Que- No ve que anoche dije que no podía dormir con Miguel porque Miguel se tira peo y que le hieden los pies. ¿Y qué usted cree? Muy cómodo que se siente. Pero que no puede hacer caca en la letrina. Que tiene que ser obligado en mi el baño. prima, lo que pasa es que... Pero usted antes echaba competencia con Carmen, cuál desonara más cuando Sí, caía. pero que eso... Eso nada, deje la vanidad. Que esto es lo que uno tiene aquí. Y aquí venimos todos a reunirnos en familia. Usted no ha querido cargar ni siquiera una leña que están ahí mismo. No puede ir a buscar mango. No puede encaramarse sobre la mata. Porque ¿usted qué? ¿Usted qué? Entonces, si usted no quiere que lo desenmascaren, compórtese. Mire, comprando cuando viene a ver la comprate, mire, en la pulga yo lo consigo. A 10, a 20 y a 50 pesos. No, prima, eso no. Primo, mejore de ahí. Eso no, Mejore primo. de ahí. Mire, al viajero marido mío le consiguió yo, que yo tengo un moreno de eso, usted sabe, de eso que militar allá. Y él me dice que no, esto no es mi amor, de marca. Así se lo mando encamisado para allá. Cuando él quiere venir y me trae ropa, que yo no, papi, ven que yo te acomodo. Prima, Con mire. 500 pesos lo surto yo. Escúchame, prima. Ya usted sabe lo... Entonces, bájele a la guardia. Espérese, no me tire para adelante, prima. Compórtese. Que somos primos y los primos no se andan pisando así. Entonces, manténgame el secretico, que yo con eso no le estoy haciendo daño a nadie. Pero que eso no es malo, primo, que usted pegue blower y cemento. Yo sé que no es malo, pero lo que yo no quiero es que diga, mira este... Y que Espérate, si yo, espérate. ¿cuántos dólares? ¿Cuándo Escúchame. usted ha visto dólares juntos? Lo que yo no quiero es que diga, mira este se fue para la capital a pegar blog, donde aquí le iba mejor sembrando víveres y vendiendo víveres. Y es No, verdad. pero espérese, prima, porque es que... Primo, usted tiene su casa y una mansión en madera, pero una mansión. Se alcanza a ver desde aquí, porque allá arriba ya está. Ajá. Le pasa el río por detrás, primo. Sí. Eso no lo tiene usted en la ciudad. Yo te le apuesto a usted que usted decide vender. Y usted sabe que el terreno aquí está carísimo. Le digo, ¿a cómo están vendiendo el metro? A 7,000, primo. Está vendida la casa. Y usted tiene cuánta tarea de tierra. Y lo dejó abandonado por irse para la ciudad a pasar trabajo. Porque es que yo hay gente que entiende, no es que no vaya. Pero cuando usted venga humilde, venga sencillo, que aquí somos felices así. Mire, mi esposo es viajero y no se conoce. Y él viene y usted lo vio con los puercos ahí. Entonces bájele, para que ellos no le sigan dando. Porque si usted lo sigue jodiendo, yo voy a hablar. No Y hable. permiso que se me quema. Que voy a cambiar. Yo espero, primo, yo espero. Está bien, mi prima, gracias. Gracias por el consejo, prima, de verdad. Quítese esa ropita, que usted tiene que bajar para el bohío mañana. Está bien, yo me la quito ahora. Pues hablamos ahora, prima. Yo sé que usted cocina bueno. Estamos en la comida. ¿Está buena la comida así? Saludos. Ya se dañó la comida. No, mi prima, no se dañó. Yo realmente quisiera pedirle disculpas por cómo yo he estado comportándome estos días. He reflexionado en lo que me han dicho. Usted, Miguel, que habló conmigo, y Zuli, que habló conmigo. En realidad, yo no estoy viajando para Estados Unidos. Yo lo que estoy es en Santo Domingo trabajando. Haciendo bulto y paquete por las redes. ¿Y esos $2 que tenía? ¿Usted compraba era? ¿Lo que? ¿Los $2 que usted tenía? No, eso es cuando el jefe iba a pagar. Antes de él cambiar el dinero, yo, tú sabes, hacía videos y fotos. Ay, pues que un buitero, el primo. Primo, pues yo lo encontré a él diciendo de que estaba de que en Alaska, qué sé yo. Y yo dije, Alaska, a la cabaña que usted va a ir a dormir. Ay, me dijo de todo. Ay. Entonces, todo lo que usted publicó por las redes, mi primo, era mentira. Ay, Virgen de la Altagracia, Dios. El que vive para la gente no es feliz porque tiene que estar mostrando lo que no es, mi primo. ¿Es así o no es así, mi primo? En realidad no es que a mí me está yendo mal. A mí me está yendo bien, pero yo no he ido a Estados Unidos. Bien mal le está yendo, porque una gente que trata de vivir una vida que no le corresponde porque le está yendo mal. May. Primo, pero yo vi una foto suya también. Que yo sí vi que esto era mentira de ya, que se le acabó el teatrico que usted tenía cuando lo vi subiendo la foto que usted estaba tirando para la loma, para allá.
que usted estaba de que en Acapulco, en la playa de Acapulco. Eso es México que queda. Usted en no queda. Duico. Yo descubrí todo, prima. Fue que él estaba en la construcción que él trabaja, porque él pega blow allá en una construcción. ¿En serio, mi primo? Prima, No mira, me diga que trabaja prima. de haitiano. Prima, y había una sombrilla de esa de playa tirada que habían botado. Y él la clavó en la arena, la sombrilla. Y se tiró la foto así. Y le tiró una foto a un edificio que vean adelante ahí, allí en la capital, parece. Y dijo, aquí estoy en Acapulco, México. Mire, eso yo delante de la presencia de Dios. Para usted ser feliz, usted tiene que ser usted no tiene que pretender cosas que usted no es. Miremos nosotros feliz aquí en el campo, comiendo un morito con pollo. Y Esos bueno son, que está. esos son lujos, mi primo, que no se ven siempre. Mire qué tajo, mire qué tajo, mire qué tajo. Eso no se ve en la capital, ¿no? Eso se ve aquí, criollo. Mire, lo vamos a perdonar porque usted es de la familia. Pero, cónchole, mi primo, ya usted aprendió. La vida es una. Hay que estar con la familia siempre. Y eso es lo que yo voy a hacer de ahora para adelante. ¿No ves? Que hasta me cambié, mire. Que me cambié. Ya usted Deberíamos darle el arroz vacío, pues sabe. pretendo. No. Primo. Tengo. Primo, Échala ahí, mi primo, échala. Dale ahí, yo me como el arroz vacío. Ese va a ser mi castigo. Así primo, mire, escúcheme. Lo vamos a pedir donar, pero si un día usted viaja, de verdad, que no se repita esta situación. No. Exacto. Ya recibí la lección. Dicen que el perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevos. Pero ese no soy Ay, mírale la cara, palanca. Tenga su caine, la tenga su cainita, caine, venga, tenga su vamos a caine. darle la cainita. Tenga su caine, tenga su Es caine. que nos da Nosotros pena. perdonamos. No. La pata, Bebo, no se la va a dar, ¿no? yo. No, ustedes se la comen. Ah, bueno, Vamos, ok, vamos. usted sabe. Está bien, ya ustedes saben, excúsenme. No, pero usted quiere que siéntese aquí. Siéntese con nosotros aquí. Ah, llegó la Mira, prima. llegó la otra prima ahí.